El Señor les bendiga ricamente en este precioso día, mañana o noche. Hoy es noche de discipulado. Quiero primeramente darle gracias a Dios por todo lo que ha estado haciendo, no solamente en mi vida, pero en la vida de ustedes. Estamos principiando el año para aquellos que van a ver esta lección. No sé en qué momento o en qué mes la van a ver, pero estamos nosotros en el principio del año, la cabeza del año. Y estamos agradecidos con Dios, no solamente porque nos ha permitido el estar aquí presente, sino también de que poder ser una bendición a esta tu plataforma en la que tú entras, en la que tú accesas, en la que tú escuchas la palabra de Dios y que la palabra te puede bendecir. Agradecido estoy con todas esas cosas que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. El acceso al poder escuchar la palabra del Señor en vivo. Gloria a Dios. Y agradezco a Dios por todos los que están presentes, por aquellos que llegan, se ingresan en la plataforma. Y yo sé que hay muchas cosas que puedan hacer en su vida. Yo sé que llegan cansados, llegamos todos cansados del trabajo, de laborar, de tratar con tantas cosas que tratamos durante el día. Pero mi amado hermano, apartamos un tiempo para Dios, para estar aquí integrados, de alguna forma conectados los unos con los otros. Así que doy primeramente agradecimiento, ¿verdad? Hacia Dios por cada una de vuestras vidas que se toman el tiempo. Mi amado, tú pudieras estar hoy descansando, pudieras estar comiendo, pudieras estar viendo la televisión, qué sé yo, lo que tú usualmente tal vez haces, pero ¿qué estás haciendo hoy? Hoy estás conectado. Apartaste de tu tiempo para conectarte por medio de esta plataforma. Quieres conectarte con Dios por medio de esta forma. Así que, mis muy amados, basado en ese pensamiento, hoy había escrito algo que lo iba a mandar a toda la iglesia, pero estuve pensando cuál era el mejor tiempo para mandarlo, la mañana, la tarde, la noche, y estaba meditando en esas cosas. Dios me había dado algo, gloria al Señor, que quería compartirles en un escrito a toda la iglesia local. Gloria a Dios que estamos en ayuno. Tenemos 21 días que vamos a ayunar. Gloria al Señor delante de Dios. Y estamos ayunando por la restauración familiar, por todo lo que necesita ser restaurado, por todo aquello que está caído. Gloria a Dios. Y basado en eso, hoy les iba a compartir un salmo a mis hermanos. Posiblemente después de esta enseñanza vaya a mandárselo. Y es un salmo hermoso y maravilloso. Pero todo esto, gloria a Dios, tiene un interés. Todo esto tiene un lugar donde tenemos que llegar y el por qué iba a mandar eso el día de hoy. Y todo está basado en el tema y en el pensamiento de amando la palabra de Dios, amando la palabra de Dios. Y cuando me puse a meditar un poco de cuánto se puede amar la palabra de Dios, me puse a pensar, gloria a Dios, que la palabra de Dios es sumamente importante en la vida de cada hijo de Dios, en la vida de cada creyente, en la vida de aquellos que profesamos creer en Cristo Jesús, en la vida de aquellos que decimos, yo creo en el Señor, yo creo que Él es no solamente mi Dios, pero mi Señor y mi guía en todo. Y la palabra de Dios es sumamente importante para todo creyente. Si no tenemos la palabra de Dios, escúchame bien, mi querido amado, querido hermano, querido joven, jovencita, si no tenemos la palabra de Dios, en verdad no tenemos a Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que quien ama la palabra de Dios, a Dios ama también. Aquel que ama la palabra de Dios, ama a Dios, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Si la palabra de Dios ocupa un lugar secundario, estamos muy lejos. Gloria al Señor. Si la palabra de Dios ocupa un lugar lejano en nuestra vida, entonces no podemos decir que amamos a Dios. Y si dijéramos que amamos a Dios, cuando la palabra es lejana, cuando la palabra es secundaria, entonces verdaderamente estamos mintiendo. Todavía no amamos al Señor como debemos de amarlo, porque el amar al Señor es amar la palabra.
Porque ¿qué dice? Gloria al Señor. ¿O quién dice que ama a Dios? Aquellos que queremos conocerle. ¿Quién dice que ama a Dios? Los que quieren conocerle más y más. Cuando tú quieres conocer a una persona, tú te intimidas con ella, tú la vas a buscar, tú quieres saber cómo piensa, tú quieres saber lo que hace. Y a Dios se le conoce, mi amado, básicamente a través de su palabra. ¿Cómo tú y yo conocemos a Dios si no es a través de la palabra de Dios? Porque Él se revela a través de ella. Lo que tú y yo llamamos la Biblia, esa es la palabra de Dios, viva y eficaz. No podemos decir que amamos a Dios si ocupamos todo nuestro día en tantas cosas y no tenemos un tiempo para leer la palabra de Dios. Gastamos horas en la televisión, gastamos horas en nuestros trabajos, gastamos aún horas en nuestros teléfonos, en las redes sociales, en cualquier cosa que tú te ocupes, yo no sé, en el deporte, qué sé yo. Pero ¿cuánto tiempo nos ocupamos de la palabra de Dios? Tenemos que sacar el tiempo para la palabra de Dios. Tenemos que sacarla porque queremos conocer a Dios. Queremos verdaderamente intimarnos con Él. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hay una historia extraordinaria ahí en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Ahí en Primera de Samuel, gloria al Señor, se encuentra esa preciosa historia. Y mira lo que nos dice, gloria al Señor, entendiendo todo esto. Dice Samuel, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Cualquier otra versión que usted tenga, está bien. Gloria al Señor. Mira cómo dice, así está escrito. Y así dice la palabra de Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, para darle siempre la gloria al Padre y glorificar al Espíritu Santo de Dios en cada corazón de nuestra vida. Dice Samuel que todavía era joven, que era un joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Quiere decir que Elí estaba encargado de él. Pero mira lo que dice después. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Habían dos cosas entonces. Samuel era joven. Había un anciano también llamado Elí, que era el sacerdote. Y en esos tiempos que Samuel está relatando esta historia, en esos tiempos no era común. Mira qué tremendo esto. No era común oír la palabra del Señor. Quiere decir, estaba escasa. Y si estaba escasa, es por eso que las visiones no eran frecuentes, nos dice Samuel. Ahora, Samuel era un adolescente, lo sabemos porque ahí lo está diciendo la Escritura. Ministraba la presencia de Dios. Él ministraba la presencia del Dios vivo, la presencia del Dios de Israel. Él era alguien que levantaba su palabra, levantaba su voz, meditaba en la palabra de Dios, cantaba, adoraba al Señor. Él ministraba, dice la Escritura, la presencia del Señor. Y Elí estaba siempre presente con él, porque él era el sacerdote. Gloria a Dios. Y no solamente era el sacerdote Elí, pero era el profeta de Israel, que ya era conocido. Ahora, Elí, mi amado, la palabra lo muestra como un hombre bueno, que conocía la palabra de Dios, pero había envejecido. Escucha bien esto. Había envejecido y se había enmojecido, oxidada la palabra de Dios, porque al haber ya Elí envejecido, ya la palabra de Dios no estaba activa completamente. Se había un poco olvidado. Gloria a Dios. Él ya no tenía la misma fuerza de antes. Y por eso aparece en esta historia Samuel,
un joven lleno completamente de Dios que ministraba la presencia del Señor. Pero la escritura nos decía que no había visión con frecuencia, ni había con frecuencia palabra de Dios. Es más, gloria al Señor, estaba escaseada la palabra de Dios. Y mi amado, cuando esté escasa la palabra de Dios, hay caos. Cuando esté escasa la palabra de Dios en la vida de alguien, hay problemas. Cuando esté escasa la palabra de Dios, hay grandes dificultades. Tú puedes tener una Biblia, gloria al Señor, y leerla ocasionalmente. Puedes conocerla, gloria al Señor, varios versículos, te los puedes aprender de memoria. Pero mi muy amado, no obstante, tal vez tu falta de apego al amor, a la palabra de Dios hace que sea aburrida entre veces o no entiendas cuando la estés leyendo. La mayoría de las personas que no leen la Biblia, ellos dicen, es que no entiendo. Pero ¿cómo vas a entender si no buscas como verdaderamente leerla, visitarla? Rogarle a Dios, Señor, dame sabiduría para poder entender tu palabra, porque yo quiero conocerte, yo quiero intimarme contigo. La palabra de Dios es viva, gloria al Señor. Puede hacer, mi amado, mi amada, que tengas un conocimiento de la palabra de Dios. Pero es por tanto que escuchas a tu pastor predicar, porque has escuchado a los evangelistas, porque has escuchado a los maestros de escuela dominical y has escuchado tanto a ellos que ahora tienes un conocimiento de la palabra. Pero eso no significa que tienes verdaderamente intimidad con la palabra viva. Porque la palabra viva hay que abrirla. La palabra viva hay que verdaderamente abrir el libro santo y pedirle a Dios, Dios mío, yo quiero conocerte, yo quiero aprender más de ti. Yo quiero, Señor, intimarme contigo. Así como gasto horas viendo la televisión, como gasto horas trabajando, como gasto horas jugando tal vez un partido, como gasto horas, Señor, en otras cosas. Señor, así yo quiero verdaderamente conocerte por medio de tu palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, encontramos algo precioso que he estado mencionando. Y yo quiero que todos lo miremos. Ahí en la Reina Valera, en 1960, gloria a Dios. En Hebreos capítulo 4, rápidamente en el Nuevo Testamento. Hebreos 4, versículo 12. Nos dice esto la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de quién? De Dios. Esta no es la palabra de un hombre, esta es la palabra de Dios, nos dice la carta a los Efesios, a los Hebreos, perdón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ponerle en la pantalla Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra? Es viva. No es una palabra muerta, es una palabra viva que cuando tú verdaderamente la abres y tú la lees y comienzas a recibirla, vida entra a tu vida. Vida entra a tu vida. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ahora fíjate lo que dice. No solamente penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, pero dice y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que llega a tu vida, mi amado y mi amada, en un determinado momento, transformando tu vida y la mía, y te da visión para cumplir los propósitos divinos de Dios. Pero mi muy amado, hay que abrir la escritura, hay que leer la escritura, hay que empaparnos en la escritura, hay que conocer a Dios por medio de la escritura.
No tenemos que esperar el día domingo para ir a la casa del Señor. No tenemos que esperar el día miércoles para ir. No tenemos que esperar el día jueves para estar conectado. No tenemos que esperar tampoco el viernes o el sábado. Mi muy amado, usted tiene la Biblia en su casa. Usted puede abrirla, gloria al Señor, y tener un momento de intimidad con Dios porque quiere conocerle. Y cuando tú le dices a Dios en oración, antes de abrir la escritura, le dice: yo quiero conocerte. Yo quiero, Señor, conocerte por medio de tu palabra, porque Dios se da a conocer por medio de su palabra. La palabra de Dios, mi hermano, no es lo que esté escrito con tinta sobre un papel solamente. Porque cuando tú lees, estás leyendo ese logos. Cuando tú estás leyendo esas letritas negras en las páginas, a eso se le llama el logo de la palabra. Esa es la tinta. Pero cuando tú vienes, gloria al Señor, y tienes una intimidad con la palabra, cuando tú comienzas a estudiar la palabra porque quieres conocer a Dios, en ese momento lo que tú recibes es una palabra de revelación para tu vida, lo que nosotros llamamos un rema, una palabra inspirada, una palabra revelada para tu corazón, algo personal para ti, para mí. Cuando tú abres la palabra, por eso es importantísimo que tú y yo abramos la palabra. Es importante que esa Biblia no esté agarrando polvo o solamente la abramos cuando llegamos los domingos a la casa de Dios, o los miércoles o los jueves o los viernes o los sábados. El día que tú te congregas, yo no sé qué día vaya a ser. Pero el punto es que tú tienes, mi amado, gloria al Señor, que entender que la palabra de Dios es la que está escrita. Pero cuando tú te intimidas con ella, cuando tú tienes intimidad, cuando tú tienes una relación en la palabra, entonces comienzas a recibir una palabra personal, comienzas a recibir lo que se llama un rema, una palabra revelada para ti. Cuando tú la lees, esa palabra te alumbra y te hace darte cuenta de algo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. La mayoría de las personas cometen tantos errores en su vida. ¿Por qué? Por la falta de intimarse con la palabra, porque no saben qué hacer en situaciones. Si todas esas personas abrieran la palabra de Dios y comenzaran a estudiar la palabra de Dios y comenzaran a intimarse con la palabra de Dios, entonces se darían cuenta de lo que deben de hacer y de lo que no deben de hacer. La palabra de Dios te da dirección. La palabra de Dios te dirige. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te instruye. Pero tú tienes que abrir la palabra de Dios. Tú no debes de esperarte hasta ir a la asamblea. Tú no debes de esperarte hasta ir a la casa de Dios. Tú tienes que abrir la palabra del Señor. Pastor, yo no puedo leer. No importa. Hay aplicaciones que tú le aprietas un botoncito y la palabra de Dios te es leída. Así que ahora, aún para aquellos que no pudiéramos leer, también podemos escuchar la palabra. Solamente tenemos que apretarle un botoncito para que la palabra de Dios sea en ese momento voceada y nosotros podamos escucharla, recibirla y tener intimidad. Mira lo que nos dice la carta a los Éfesos, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 3. Porque es que en este tiempo, en este principio del año, tenemos que enamorarnos de la palabra. No podemos nosotros proseguir a los demás meses sin enamorarnos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3, mira lo que nos, perdón, versículo 13, mira lo que nos dice. Dice: más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Fíjate bien, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Y cuál es la luz? La luz es la palabra. La palabra es la que alumbra. La palabra es la que va a poner en evidencia todas las cosas. Qué cosa tan preciosa.
cuando el apóstol inspirado por el Espíritu le escribe a Éfesos, allá a los hermanos de la iglesia, le dicen más todas las cosas, quiere decir que no hay ni una descubierta, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿La luz de qué? La luz de la palabra. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Quiere decir, sin abrir la palabra, nada nos puede ser manifiesto. Sin abrir la palabra, andamos en oscuridad. Sin abrir la palabra, andamos y nos perdemos. Sin abrir la palabra, nos tropezamos. Sin abrir la palabra, gloria al Señor, andamos como los ciegos. Y por eso es importantísimo, desde el más joven hasta el más adulto, hasta el más anciano, que debemos de abrir la palabra constantemente. Mira lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos rápidamente a segunda de Pedro, porque Éfeso, el apóstol Pablo está escribiendo. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mira lo que dice. En la Reina Valera, la Reina de la Biblia, dice, tenemos también, segunda de Pedro, no primera, segunda. Dice, tenemos también la palabra profética. Mira lo que dice, más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que verdaderamente va a alumbrar? Fíjate bien cómo comenzó el verso. Tenemos también la palabra profética. Para los tiempos de Samuel, la palabra estaba escasa. Para los tiempos de Elí, que ya estaba anciano y era viejo, la palabra estaba escasa. Y por eso el apóstol Pedro dice a la iglesia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Mira lo que dice, qué precioso. Hacéis bien el estar atento. Quiere decir que cuando tú estás atento a la palabra, cuando tú abres tu corazón a ella, cuando tú tienes abierto tus oídos y tienes abierto bien tus ojos y todo lo demás, no importa a tu alrededor, porque tú estás conectado completamente con la palabra, porque la estás recibiendo, porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, hacéis bien al estar atento. Dice, como una antorcha. Imagínate un lugar oscuro y de pronto alguien viene con una antorcha en la mano que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, que constantemente esté resplandeciendo como una antorcha. Elí, el sacerdote ya viejo, sabía mucho de la palabra de Dios. Se la había pasado estudiando toda su vida. Él sabía ritos. Él sabía hacer cada paso de los ritos que había sido enseñado e instruido. Como por ejemplo, a la hora del sacrificio de los animales. Él tenía bien claro lo que él tenía que hacer, porque él había sido instruido en la palabra. Él constantemente la había leído. Y de haberla leído, hacía todo lo que la palabra le había instruido. Pero el que ministraba a Dios ya no era Elí. Ahora el que ministraba la presencia divina de Dios era Samuelito, Samuel, aquel joven que verdaderamente amaba la palabra de Dios. Él era un muchacho que amaba a Dios, así lo presenta la palabra. La palabra de Dios comenzó nuevamente a manifestarse en el ministerio de Samuel, porque Elí había ya envejecido. Elí ya no podía mirar, dice la escritura. Ya estaba quedando sordo.
Él ya no podía leer la palabra. Ya no podía leerle la escritura al pueblo. Ya no podía leer la escritura a los demás. Y ahí es cuando el pueblo comienza a perecer. Ya la visión no estaba presente, no había claridad, había oscuridad en las vidas de tantos hijos de Dios y de tanto pueblo. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios tenía que nuevamente manifestarse, pero esta vez estaba manifestando ¿en quién? En un joven llamado Samuel. Un jovencito que amaba al Señor con todo su corazón. Y dice la Biblia respecto a él, ahí en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice la Biblia respecto a él. Ábrela para que te des cuenta. Porque por eso tenemos que amar la palabra, porque ella nos enseña y nos descubre los tesoros que se encuentran escritos. Mira lo que dice el verso 19 en el capítulo 3 de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Ahorita tengo en la pantalla Segunda de Pedro 1:19. Pero vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Dice, mira, Samuel crecía. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y no dejaba, mire esto precioso, y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Quiere decir, Samuel leía lo escrito y amaba lo escrito y no dejaba sin cumplir ninguna de las palabras. No dejaba de cumplir ninguna de las palabras. Pero ¿cómo sabía Samuel cuáles eran las palabras del Señor? Porque Samuel las leía. Samuel agarraba los escritos. Samuel abría los rollos. ¿Y qué hacía Dios recompensando a Samuel? Lo estaba convirtiendo en un siervo de Dios. Lo estaba convirtiendo en un profeta de Dios. Cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, cuando nosotros decimos que no tenemos tiempo para hacerlo, porque tenemos tantas ocupaciones, pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Todos los años como pastor existe siempre alguien que llega a la casa de Dios, a la asamblea preguntando, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que mucha gente al llegar en sus primeros pasos pregunta, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y yo siempre le digo, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que abrir la Biblia. Tienes que aprender a leer lo que Dios dice para que tú te puedas dar cuenta cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Porque el conocer a Dios significa que tenemos que introducirnos dentro de la palabra. Tú no puedes conocer a una persona si tú no hablas con ella. Tú no puedes conocer a una persona si tú no tienes intimidad con esa persona. Si no le haces preguntas. Y si esa persona nunca te dice nada. Tú sabes, en los tiempos antiguos, todo el mundo se comunicaba por carta. Hoy las cartas son bastante raras. Hoy las cartas no existen. Hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos los teléfonos inteligentes. Hoy nos comunicamos por un texto, nos comunicamos por una llamada telefónica. Pero tú tienes que entender que en los tiempos antiguos nada de esto existía. En los tiempos antiguos todo era carta. Si tú querías conocer algo, tenías que conocerlo por carta. La comunicación era por carta. Y yo bendigo a cada hombre de Dios que fue un instrumento en las manos de Dios para que hoy tuviéramos este santo libro con nosotros. Para que nosotros comenzáramos a conocer a Dios, nos diéramos cuenta quién es Él, nos diéramos cuenta quiénes somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere de ti? Pero si nosotros no ponemos la palabra de Dios como una prioridad en nuestra vida, ¿cuándo vamos entonces nosotros a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si nosotros decimos que verdaderamente nos importan las cosas de Dios, entonces tenemos que apartar tiempo
para verdaderamente introducirnos en la palabra, abrir el libro santo del Señor, comenzar a hojear ese libro precioso que se llama la palabra de Dios, leerlo, tener intimidad con ese libro. Gloria a Dios, recordemos, gloria al Señor, que el amar la palabra de Dios es amar a Dios. Cuando tú y yo comenzamos a amar la palabra de Dios, comenzamos a amar a Dios. No podemos, ninguno de nosotros, amar a Dios sin amar la palabra, sin intimarnos con ella. Porque entonces solamente lo conoceríamos de oído, pero no de corazón. Cuando tú te enamoras de alguien, tú no te enamores solamente porque escuchas la voz de alguien, sino porque verdaderamente le comienzas a conocer, comienzas a tener ese conocimiento de esa persona. Si amamos a Dios, tenemos que amar la palabra, y amar la palabra de Dios es buscarla como un tesoro escondido. Es verdaderamente leerla, atesorarla en el corazón y decir verdaderamente, no hay nada más precioso como la palabra de Dios, pero porque nos intimamos con ella, porque la leemos, porque la abrimos, porque tomamos el tiempo de hacerlo. Cuando trabajamos 8 horas o 9 horas, tenemos un lonche, un almuerzo, tenemos breaks en medio también de esos trabajos. En esos ratititos que tenemos, en esos 10, 15 minutos que tenemos, qué cosa tan preciosa abrir la palabra de Dios en ese momento. Ahora podemos tener la palabra de Dios, gloria al Señor, en todo lugar, en todas partes, donde quiera, la podemos llevar. Hoy tenemos la palabra de Dios escrita, mi muy amado y mi muy amada. El rey David amaba tanto la palabra de Dios, nos enseña la Biblia. Él amaba tanto la ley de Dios. Él amaba los preceptos. Él amaba, gloria al Señor. Cada uno, ¿sabes cómo yo me doy cuenta de eso? Que David amaba las cosas de Dios. Porque cuando yo leo los salmos, yo me doy cuenta. Hoy les iba a mandar el Salmo 119 a toda la iglesia. Y aún al final de esto lo voy a hacer. Porque cuando tú comienzas a leer el Salmo 119, tú te das cuenta que David amaba a Dios y se intimaba con la palabra. Porque ahí en Salmo 119 hay una dedicatoria de amor. El salmista David, gloria al Señor, tenía la palabra, los preceptos de Dios, y él comienza a expresar todas esas cosas en Salmo 119. Por eso hoy lo iba a mandar a la iglesia, lo iba a compartir. Y en ese pedazo, porque es un salmo precioso, es un salmo extenso, gloria a Dios. A mí me dicen muchos jóvenes, pastor, ¿sabe cómo yo sé que usted me está escribiendo un texto? Porque todos sus textos son largos. Y cuando David escribió esto, él sí aseguró que estaba derramando su corazón en ese momento. Porque cuando tú y yo lo leemos, hay una parte en Salmo 119 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que todos mis enseñadores he tenido, gloria al Señor, porque tu testimonio son mi meditación. Lámpara es a mis pies y lumbrera tu camino. Tu palabra, le dice David. Yo quiero que cuando esto termine, yo te lo voy a mandar, mi muy amado, a toda la iglesia, a los hermanos que nos están viendo. Obviamente que yo no tengo sus números de teléfono, pero yo quiero que abran la escritura y yo quiero que por favor leas después de esta enseñanza, no ahorita, Salmo 119, por favor léelo. David reconocía que la palabra de Dios era muy importante. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, gloria a Dios, y no le damos la transparencia que necesitamos, gloria al Señor, no le damos la importancia que necesitamos porque estamos ocupados con los deberes diarios, gloria a Dios, cuando no le da la oportunidad, gloria al Señor, estás dejando que la palabra de Dios se caiga solamente en la tierra. Estás dejando que la palabra de Dios no haga milagros en tu vida. Estás dejando que la palabra de Dios no fructifique tu corazón.
Estás dejando que la palabra de Dios no te enriquezcas. Estás dejando que la palabra de Dios no te dé sabiduría. Y de todas las cosas que necesitamos nosotros son esas. Necesitamos sabiduría. Necesitamos enriquecimiento en la palabra. Necesitamos conocimiento para saber tratar cómo las cosas son. Necesitamos todo lo que necesitamos para que nuestra familia se restablezca, para que nuestros hijos sean restablecidos. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy te hablo, gloria al Señor, de que tenemos que tomar ese lugar. Tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que leer la palabra. Necesitamos apartar un tiempo, por favor, para la palabra de Dios. Leerla y leerla y leerla. Y de pronto te vas a dar cuenta que Dios comienza a alumbrar tu vida y tu corazón. Y que Dios comienza a hablar en una intimidad preciosa. Y que comienzas a recibir un rema para tu vida. O tal vez piensa que solo soy yo, un hombre, gloria a Dios, que debes de decir, gloria al Señor, ¿será verdad lo que el pastor me está diciendo? Absolutamente que es verdad, porque la palabra es verdadera. Y todo aquel que lee, queriendo conocer a Dios, le conocerá. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios solamente para descubrir algunas cosas, pero vemos otros que queremos conocerle verdaderamente a Él. Queremos ser así como Samuel era. Queremos ministrar su presencia, porque cuando tú agarras la Biblia, tú sientes la presencia de Dios. Mucha gente que no siente la presencia de Dios es porque no se intimida con la palabra. Es como aquel jovencito que esté enamorado de aquella muchachita, gloria a Dios, y de pronto la ve venir, y de pronto aquella niña le dice algunas palabras y se siente como que mariposas están dentro del estómago, y siente medio escalofrío. Y pues, ¿cómo tú puedes sentir esas cosas? Las puedes sentir porque algo se está generando. Y cuando tú te intimidas con la palabra, cuando tú comienzas a tener intimidad, estoy hablando de relación con la palabra. Cuando uso la palabra te intimida, estoy hablando de tener una relación personal con ella, que tú la abres y tú dices, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber más de ti. Yo quiero que tú me digas a mí quién soy yo. Yo quiero que tú me enseñes los propósitos divinos que tú tienes para mí. Yo quiero que me enseñes, Señor, las cosas que no están bien, que tú me las muestres. ¿Tú me estás entendiendo de todo esto? Gloria al Señor. Si yo te estoy predicando esta palabra de Dios, gloria a Dios, y tú la estás desestimando, gloria a Dios, entonces es ahí cuando comienza el problema. Hay tanta gente hoy en las calles diciendo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no tienen intimidad con Él. Dios anhela la intimidad. Dios quiere que te intimides con la palabra. Dios quiere que le conozcas por su palabra. Dios quiere que tú aprendas su palabra. Por favor, gloria al Señor. Por favor, no dejes caer la palabra en la tierra. No dejes que se caiga la palabra. Recíbela en tu corazón. Recíbela. Intimídate con ella. Ten intimidad con la palabra. Hoy, de aquí en adelante, mi muy amado, mi muy amada, no solamente los pastores tenemos que pasar leyendo la Biblia. ¿Quién te ha dicho a ti que los pastores son los únicos que tienen que estudiar la palabra de Dios? ¿Quién te ha dicho a ti que solamente los maestros, los evangelistas, las maestras de escuela dominical tienen que leer la palabra? No. Todo aquel que quiera conocer a Dios, todo aquel que quiera verdaderamente conocerse a sí mismo, todo aquel que quiere darse cuenta de lo que Dios tiene para él y quiere entender los secretos y los tesoros que se encuentran en el libro santo, necesitas abrir la palabra de Dios. Ábrela, ábrela. Comienza a tener un hábito. Comienza a tener un hábito en este principio del año. Comienza a poner una alarmita en tu teléfono inteligente.
Sí, porque no vale de nada. No vale de nada tener un teléfono caro si no lo sabemos usar o no usamos lo que tiene el teléfono. Así que ahí pongo una alarmita y hasta nombre le puedes poner a la alarma. Y ahí le puedes poner leyendo la palabra de Dios. Y allí abre la Biblia. En una ocasión alguien me preguntó, pastor, ¿y dónde comienzo a leer yo la escritura? Le dije, ¿qué te parece el principio? ¿Qué te parece desde el libro de Génesis? ¿Por qué queremos cortar la palabra y leerla a la mitad o leer el final de ella? Es por eso que no tenemos el conocimiento muchas veces que necesitamos. Porque la palabra de Dios debe ser estudiada y leída desde el principio para poder conocer a Dios, cómo Él se presentó y poder entender quién es Cristo Jesús. Así que, mi muy amado, yo ruego a Dios que te ponga a ti la inspiración, que inspire tu vida el día de hoy por medio de esta enseñanza que es nuestra primera parte. Que Dios inspire tu corazón para que Dios comience a poner hambre en ti, a poner hambre de conocerle a Él. Porque nadie puede conocerle solamente por oído, aunque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ahora que estás recibiendo fe por medio del oír, entonces corre a agarrar tu Biblia. Corre a agarrar la escritura. Ponte un hábito. ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿Qué día lo vas a hacer? Dios no te está pidiendo que te pongas una hora entera a leerlo. Dios te está pidiendo que te intimides y comiences poquito por poquito. Tal vez puedes comenzar con unos 15 minutos, tal vez con 20 o tal vez con media hora. Y aquellos que nos hemos intimado con Dios tanto, y esa media hora para nosotros se nos hace demasiado poco. Yo me intimido con Dios hasta 3, 4 horas completamente. ¿Por qué? Porque cuando algo estoy estudiando de parte de Él, de pronto otras cosas salen ahí que yo quiero conocer para compartirlas con su amado pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Así que yo ruego a Dios en este momento de que verdaderamente en ti crezca la necesidad de querer conocer a Dios. Y recuerda, aquel que no lee su palabra todavía le hace mucho falta de poderlo amar. Si tú quieres amar a Dios, intimídate con la palabra. Si tú quieres decir, Señor, yo quiero empezar a amarte. El problema es de que la gente va a las iglesias queriendo en esos lugares conocer a Dios. Y la iglesia, la asamblea, es un principio para reunirnos, para congregarnos, adorar y comenzar a conocer un poco a Dios. Pero tú no conoces a Dios completamente a menos de que tú abras el libro santo, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. ¿Sabes por qué la gente, la mayoría de las personas son engañadas? Porque no se intimidan con la palabra. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente confundida? Porque no se intimidan con la palabra. Mira, la falsa religión removió la palabra por tantos años. Removió, no quería que el cristiano, que el creyente tuviera la palabra en sus manos. Gente derramó sangre, gente murió, hubo grandes persecuciones para que la palabra llegara a tu vida, para que tú la tuvieras en tu mano y llegara a tu corazón. Si tú entendieras la historia verdaderamente de la Biblia, te darías cuenta que la religión más grande y las más falsas fueron las que trataron de impedir que la palabra llegara a tus manos. Claro que la mayoría de la gente no sabe eso. Pero hoy tú, hijo de Dios, creyente en Jesucristo, no permitas que nadie te arrebate la palabra de Dios, que hoy la tienes en tus manos. Hoy la tienes ahí. Recuerda, cada vez que la vayas a abrir, ahí hay sangre adentro.
Hay personas que murieron, entregaron su vida para que esta palabra llegara al mundo. Y sobre todas las cosas, para que conociéramos al Dios que nos había creado. Conócele a Él, pero en la intimidad. Conozcamos a Dios conociéndonos a nosotros mismos. Dejemos que la palabra nos alumbre, porque todo el tiempo que estemos en esta tierra, todo el resto de nuestra vida, vamos a necesitar esa luz para poder caminar y no tropezar. Que el Señor te bendiga ricamente el día de hoy. Para mí ha sido un placer estar conectado con todos ustedes. Para mí ha sido una bendición estar en esta plataforma y que tú puedas escuchar la palabra preciosa, poderosa, bendita de Dios. La que levanta, la que construye, la que edifica, la que rompe cadenas. Todo eso hace la palabra. La que te regresa a casa. Es la palabra la que te trae una vez más de vuelta. Y a causa que hemos dejado la palabra, nos hemos ausentado. Pero Dios quiere que regresemos. Así que mi muy amado, toma esta palabra, atesórala en tu corazón. Deja que la palabra no regrese a Dios vacía, sino que haga en ti lo que Dios ha querido hacer con ella. Atesórala. Y de aquí en adelante, no vaciles. Toma tu teléfono inteligente. Pon un horario. Pon un tiempo. Y truene, llueve o relampaguee. No permitas que ese tiempo de intimidad con Dios, que vas a abrir su palabra, nadie lo estropee. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Y yo estoy seguro que meses después y años después que comiences a hacerlo, un día le vas a estar dando gracias a Dios de que escuchaste su voz en los labios de tu amigo, este pastor, este predicador que Dios ha puesto para bendecir tu vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, por todos aquellos que están aquí conectados y por aquellos que mirarán este video. Te ruego con todo mi corazón que esta palabra haya sido edificante para ellos y que sea como una semilla que cae en la tierra, Señor, pero en tierra fértil, en un terreno, Señor, que va a crecer algo y que va a producir. En el nombre de Jesucristo, Señor, que nos sigamos enamorando de tu palabra. Señor, quiero seguirla amando y año tras año, no importa cuando me vaya envejeciendo, quiero seguir, Señor, amando tu palabra hasta que un día me llames al otro lado. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias por cada uno de mis hermanos. Que tu bendición esté sobre ellos y que tu palabra alumbre sus vidas todo el tiempo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Recuérdate que puedes conectarte con nosotros todos los jueves a las 7 de la noche, hora californiana en los Estados Unidos de Norteamérica, y todos los domingos a las 2:20 de la tarde. También puedes conectarte en nuestra plataforma ingresándote de la misma manera. En todos nuestros videos al final sale cómo y dónde ingresarte. Salen nuestros teléfonos, también nuestros números telefónicos, por si tú quisieras un día textearnos por WhatsApp o hablar con mi esposa o conmigo. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo en este momento. No me despido de ti, sino te digo hasta pronto, hasta nuestra próxima lección. Y recuerda que Jesucristo te ama. Nunca te olvides de eso. En el nombre de Jesucristo, bye.